Hola a todos, mi nombre es Gustavo Chaclimamani, soy maestrante de la Universidad Pedagógica de Bolivia. En el presente video voy a socializar el artículo académico denominado Enseñanza Tradicional de Matemática y su Transformación, el cual es resultado de un proceso de transformación realizada en mi realidad educativa. El proceso fue realizado en 4 etapas: el análisis crítico y autocrítico de la realidad, la segunda etapa dedicada a decolonizar la realidad y la tercera etapa dedicada a transformarla. Por último, la difusión y de los resultados de la transformación. El contenido del artículo académico es el siguiente. Consta de un resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Resumen. El presente artículo académico se constituye en producto de una investigación transformadora realizada en la Unidad Educativa Montecillos del Departamento Cochabamba, Bolivia, donde el maestro de matemáticas se constituyó en investigador y transformador de su propia realidad. Y se identificó como problemática principal una enseñanza tradicional en matemática en el nivel secundaria. Y en ese sentido se planteó como objetivo el principal el mejorar el aprendizaje y lograr una pedagogía decolonial con los estudiantes de cuarto de secundaria. Para ello se planificaron acciones tales como recopilar la información, contrastar con el universo académico, transformar esta problemática y finalmente sistematizar los resultados. Con base a lo expuesto, se realizó una investigación cualitativa con una metodología descolonizadora, enfoque decolonial y aplicación de un proyecto educativo transformador, donde se utilizaron instrumentos correspondientes a las técnicas tales como la entrevista, la observación participante, la revisión documental como técnicas. En síntesis, todo el proceso de investigación se realizó en 4 momentos, los cuales fueron expuestos anteriormente. Los resultados de la investigación muestran que a través de recursos y actividades planificadas es posible transformar una enseñanza tradicional de matemática, y esto a su vez imprescindible para contribuir en el proceso de descolonización. Además, se llegó a conclusiones que apuntan al impacto de la tecnología y otros. Palabras claves: enseñanza tradicional, transformación. Introducción. En Bolivia, desde la implementación del modelo educativo sociocomunitario, se han realizado muchos esfuerzos por transformar el ámbito educativo. El presente artículo académico centra su atención en comprender en profundidad y cómo dar respuesta al proceso de enseñanza tradicional de matemática, el cual es un problema muy común y presenta una gran complejidad que tiene características particulares en cada contexto. Por lo afirmado, se realizó una delimitación del problema, donde se decidió trabajar solamente con el cuarto grado de secundaria. En tal sentido, también se aplicaron estrategias y recursos donde la tecnología fue el recurso más importante para dar una respuesta a la enseñanza tradicional. Como investigaciones previas se tiene a Rodríguez, quien es la investigadora que más ha profundizado en cuanto a una enseñanza de una matemática decolonial como respuesta a una enseñanza tradicional. Asimismo, el objetivo planteado para la presente investigación fue analizar las causas y consecuencias de la enseñanza tradicional de matemática para mejorar el aprendizaje y lograr una pedagogía decolonial. Metodología. En el marco de una metodología descolonizadora y un enfoque decolonial, se utilizó el método de investigación-acción participativa, donde el maestro investigador, al ser parte de la realidad misma, tuvo una interacción natural con los demás actores de su realidad. Los participantes del proceso de investigación fueron los estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria, profesores del área de matemática, director y padres de familia, quienes se constituyeron en protagonistas de acciones de transformación educativa. En esa misma línea es necesario mencionar que las técnicas utilizadas fueron la entrevista, la observación participante y la revisión documental. La recolección de datos fue realizada a través de la aplicación de instrumentos tales como la autobiografía y didactobiografía, que se utilizaron para el análisis interpersonal del maestro investigador, el cual se sometió a un proceso de autorreflexión para comprender el significado profundo de una investigación decolonial, y de esta manera logrando un autocompromiso para que la investigación sea transformadora y diferente a la que tradicionalmente se realizaba hasta entonces. A través de las guías de entrevista se recolectaron percepciones, criterios, experiencias, saberes y conocimientos de estudiantes, padres y madres de familia, además de maestros y maestras y el director. En ese mismo sentido, se utilizaron también el diario de aula
en el cual se registraron principalmente acciones realizadas en la ejecución del proyecto de transformación, tales como los talleres matemáticos de recursos tecnológicos y resolución de problemas. Asimismo, se aplicaron guías de observación en la elaboración de tejidos, recuperando de esta manera esta riqueza cultural que pertenece a la comunidad. Posterior a ello, se realizó una revisión bibliográfica sobre las categorías obtenidas en la recolección de datos de la realidad, esto con el fin de realizar un diálogo con el universo académico. A partir de las conclusiones obtenidas en este diálogo, se planteó un proyecto de transformación, el cual fue ejecutado, evaluado y sistematizado. Con base a todo el proceso metodológico expuesto y procedimientos de investigación ejecutados, se procedió a realizar un análisis descriptivo de los resultados obtenidos a través de la categorización, identificando nuevas macroestructuras y microestructuras donde se visibilizaron con más claridad logros y dificultades del proceso de investigación, los cuales a su vez se constituyeron en la base para realizar la discusión y posterior presentación de las conclusiones. Resultados. Con base a todo el proceso de investigación surgieron los presentes resultados. El contexto educativo y la enseñanza tradicional de matemática. Los resultados demuestran que en este contexto educativo rural el ausentismo escolar y la poca participación de padres de familia inciden negativamente en la enseñanza de matemática y que esta práctica pedagógica a través de acciones tradicionales también tiene una incidencia sobre las problemáticas mencionadas. En tal sentido, los hallazgos dan evidencia de que el ausentismo escolar y la escasa participación de padres de familia son prácticas coloniales muy arraigadas en este contexto, que están relacionadas a la falta de valoración de la educación y situación económica de las familias, donde la práctica pedagógica matemática se desarrolla en condiciones que no son normales ni las adecuadas para obtener los resultados positivos. Luego de la aplicación de acciones transformadoras sobre la enseñanza tradicional de matemática, los resultados dan cuenta de que el ausentismo escolar y la escasa participación de padres de familia fueron factores que dificultaron en la operativización del proyecto de transformación, por lo que esto devela la necesidad de involucrar mucho más a los actores educativos a través del proyecto socioproductivo y futuras investigaciones aborden en profundidad estas problemáticas, principalmente desde el área de gestión educativa, administrativa, la cual puede lograr cambios más estructurales sobre estas problemáticas. La enseñanza tradicional de matemática y sus prácticas pedagógicas coloniales. Los hallazgos de la investigación reflejan una diversidad de prácticas pedagógicas coloniales que son parte estructural de una enseñanza tradicional de matemática, donde el maestro es considerado como dueño del conocimiento. El pizarrón y texto son los recursos más utilizados, se reproducen clases monótonas con el método expositivo y los contenidos abordados se limitan al aprendizaje de algoritmos y procesos mecánicos memorísticos. Estas prácticas provocan otras problemáticas tales como una dependencia negativa entre educador y educandos, un rezago en el aprendizaje de recursos tecnológicos, la desmotivación y desvalorización de la cultura, el desarraigo de los conocimientos y un cognitivismo en los procesos pedagógicos. Respecto a la marginación tecnológica, se estableció que también se debe a factores tales como la falta de infraestructura y equipamiento, la escasez de recursos económicos para adquirir equipos tecnológicos y finalmente por una falta de orientación y capacitación en el uso de objetos tecnológicos. Asimismo, los resultados también demuestran que muchos estudiantes cuentan con un dispositivo móvil inteligente, pero al carecer de una orientación y capacitación no poseen las habilidades tecnológicas para darle un uso educativo y esto ha generado efectos negativos transformación de la enseñanza tradicional de matemática. Luego de la aplicación del proyecto, los resultados transformados dan cuenta de que a través del laboratorio matemático con el programa GeoGebra y el uso de videos tutoriales se dio acceso a la tecnología a una población marginada históricamente y los estudiantes adquirieron habilidades para usar la tecnología como herramienta de aprendizaje, rompiendo esa dependencia del aprendizaje de donde se piensa que el maestro es el único dueño del conocimiento. Otro resultado tiene que ver con la gran incidencia de la revalorización de los saberes y conocimientos en la práctica de una matemática no tradicional, donde se rompió esa estructura donde el maestro enseñaba y el estudiante aprendía solamente, debido a que los estudiantes fueron quienes revelaron su riqueza cultural a través de la práctica del tejido, asumiendo el rol de enseñanza. Respecto al cognitivismo y desarraigo de una enseñanza tradicional de matemática, los resultados evidencian que a través de la resolución de problemas contextualizados se puede lograr la articulación de la realidad con la matemática, demostrando la utilidad de los aprendizajes, aunque para lograrlo es necesario invertir una gran cantidad de tiempo y no ceder las presiones administrativas en el avance curricular. Finalmente, los hallazgos de la investigación revelan también que al arraigar los aprendizajes de la realidad y fortalecer capacidades de resolución de problemas, se aumenta considerablemente la motivación y la autoestima de los estudiantes.
Discusión. Los resultados de la investigación reflejan una realidad compleja respecto a la enseñanza tradicional de matemática, con una incidencia bidireccional entre la práctica pedagógica y el contexto educativo. Esto puede ser considerado como una obviedad bajo la mirada holística, pero en realidad el pensamiento colonial está arraigado y fragmenta esta complejidad, causando una discordia entre los actores educativos, enfocando la educación y sus resultados al aula, patio y unidad educativa solamente. Entonces, un análisis sobre la enseñanza tradicional de matemática no puede reducirse a las acciones pedagógicas del maestro. Es necesario también considerar las características del contexto y el rol que los actores educativos desempeñan en el mismo. Los hallazgos demuestran también que antes de la aplicación de los procesos de investigación se reproducían prácticas pedagógicas coloniales a través de una enseñanza tradicional de matemática, a pesar de que el maestro tenía una formación bajo el modelo educativo sociocomunitario y productivo, pero la incidencia del contexto se acomodó y se convirtió en un agente más de este proceso colonizador. Entonces se puede establecer que la descolonización es un proceso constante y no puede ser considerado como un proceso acabado. En tal sentido, la discusión se centra también en comprender las razones para que una enseñanza tradicional de matemáticas se continúe reproduciendo generación tras generación en muchas instituciones educativas, a pesar de la existencia de muchas evidencias respecto a los problemas que genera y de los grandes cambios en la sociedad, la tecnología y metodologías de enseñanza. Según Rodrigo y Fernández 2020, las razones no son únicas y en esa diversidad de factores la investigación da a conocer aspectos tales como la influencia de la formación docente en su fase inicial. También se identificaron voces respecto a una acomodación a una seriedad por la seguridad laboral, una incidencia negativa de la realidad colonial sobre la práctica pedagógica, presiones administrativas e inclusive una brecha entre la educación regular y la educación superior. Después de todo el proceso de investigación, los resultados también centran en que es posible transformar esta enseñanza tradicional acudiendo a acciones que vinculan la tecnología, el arraigo a la cultura y una resignificación de los aprendizajes matemáticos. El impacto de estas transformaciones repercute más allá del aprendizaje y puede ser asociado con procesos tales como la inclusión, liberación, independencia, fortalecimiento cultural. Entonces se evidencia que a partir de esta incidencia direccional, la enseñanza de matemática puede llegar a transformar también de alguna manera el contexto educativo. Con base en los resultados de la investigación y la discusión de los mismos, se obtuvieron las siguientes conclusiones. La marginación histórica en el acceso a la tecnología en el área rural fue el resultado de la fusión de varios factores, tales como la pobreza en las familias y la poca inversión en cuanto a infraestructura y equipamiento en la unidad educativa. La práctica docente debe adecuarse a los cambios que plantean los avances tecnológicos y para ello la capacitación y constante actualización son imprescindibles. Los estudiantes de la actualidad están acostumbrados a los estímulos de los materiales audiovisuales debido al uso de dispositivos móviles inteligentes, por lo que además de las modificaciones en la labor docente, la familia deberá establecer una regulación para evitar los efectos negativos. Aún existe una fragmentación entre la escuela y la comunidad, por lo que se continúan reproduciendo prácticas coloniales. Existe la necesidad de despertar el pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes, dado que en la actualidad existe una alineación en el pensamiento donde la realidad es aceptada de manera pasiva. Existen prácticas coloniales en los espacios educativos del aula, patio y comunidad, que son normalizados por los mismos actores educativos, tales como la inasistencia escolar, la deserción y fragmentación entre escuela y comunidad. Esto se debe al pensamiento colonial que aún se continúa transmitiendo de generación en generación. Existen algunos cambios en la realidad educativa, los cuales se deben principalmente al impacto de la tecnología sobre los actores educativos. El factor que más incidencia tiene sobre las dificultades en el aprendizaje de matemática es la inasistencia escolar, donde a pesar de los esfuerzos de maestras y maestros, la problemática aún persiste. Entonces, si esta realidad problemática no es resuelta, las dificultades en el aprendizaje y otras áreas continuarían reproduciéndose en el proceso educativo. Finalmente, la enseñanza de una matemática decolonial implica responder a las problemáticas que plantea el modelo educativo sociocomunitario y productivo, a través de acciones tales como la inclusión de saberes y conocimientos de la cultura propia de los estudiantes en el desarrollo curricular, la resolución de problemas de aplicación y otras. Para concluir, se exponen las referencias bibliográficas.